Hace una semana subí un video titulado Guía de instalación de drivers para RX 580 2048 SP, en donde probaba el rendimiento de una tarjeta gráfica de China. Mientras realizaba las pruebas de rendimiento con algunos juegos, noté algo interesante en el consumo de la CPU y la GPU, y es precisamente de lo que les voy a hablar. En la mayoría de los juegos que probé se dio lo que muchos conocen como cuello de botella. Si en caso no sepas, te lo explico. El cuello de botella significa que existe un componente que frena el rendimiento general del sistema porque sus especificaciones están descompensadas. Esto puede originarse debido a que la CPU ofrece un rendimiento bastante inferior que la GPU o viceversa. Pongamos un ejemplo. Imagina que tenemos una botella llena de canicas. Estas canicas vienen siendo la información, el cual se almacena en el disco duro, en este caso representado como una botella. Ahora, si decidimos colocar una cierta cantidad de canicas en una caja que vendría siendo la GPU, vamos a necesitar de una acción. Esta acción es realizada por la CPU. Pero, ¿qué pasa si la CPU no es potente o veloz? Pues en este caso la información se acumulará en un solo lado mientras llega una pequeña porción de la información de forma muy lenta hacia la GPU, ocasionando el cuello de botella. Además, la cantidad de memoria RAM influirá en el transporte de la información. Además existen otros tipos de cuello de botella. El primero es el disco duro, es decir, si usas un HDD mecánico, o dicho de otra forma, aquellos discos duros que funcionan a base de agujas, pues algunos juegos, en especial los juegos de mundo abierto, pues van a cargar las texturas un poco más lento. Si hablamos de la memoria RAM, si es de muy baja velocidad o está en single channel, es decir, si solamente se está utilizando una sola memoria RAM, pues es probable de que toda la información se almacene o no pueda fluir correctamente en un solo canal. Cosa que sería muy distinta si utilizamos una mayor capacidad, es decir, si tenemos 8 GB de memoria RAM en single channel, podemos ampliarla a 16 GB de 8 GB cada una y obviamente utilizando el sistema dual channel. Y el último puede ser la placa base. En este caso la CPU puede ser muy potente mientras que el chipset es muy básico o es poco común. Es decir, de que no puede soportar a veces la placa base la potencia de un CPU. En mi caso, yo cuento con un procesador Intel i3 de segunda generación de 2 núcleos y 4 hilos con una velocidad de 3.4 o 40 GHz. Sí, así es una antigüedad. Además, la memoria RAM es de 8 GB en single channel. Y la GPU es una RX 580 de 8 GB 2048 SP que viene siendo más o menos una RX 575. Así que puedes darte una idea que no hay un correcto balance en mi ordenador. Sin embargo, cuello de botella va a depender del uso del PC. Es decir, hablando de juegos, existen algunos que son demasiado realistas o de mundo abierto y por consiguiente están cargados de polígonos que necesariamente exigirán a la GPU, mientras que otros no tendrán demasiadas texturas que renderizar y pues se puede dar un cuello de botella, es decir, que puede trabajar más lo que sería la CPU en lugar de la GPU. Además, la configuración gráfica del juego va a influenciar mucho. Pero vayamos con unas pruebas para que entiendan mucho mejor. Y bueno, empezamos por GTA V. Estamos aquí en la pantalla de carga y como podemos ver, la CPU se está utilizando entre un 64, casi los 90%, mientras que la GPU increíblemente se está utilizando casi al 50% o incluso no se está utilizando absolutamente nada. Y pues en este caso podemos ver una clara evidencia de un cuello de botella. Pero vayamos ahora a lo que sería el juego en sí. Ahora me encuentro aquí en la configuración del sistema y el cual yo lo tengo configurado por defecto. En este caso se encuentra en calidad normal o ligeramente alta y por consiguiente se está utilizando 2 de los 8 GB VRAM, es decir, de la GPU. Como podemos ver estamos a unos 30, un poco más de los 30 FPS y vemos obviamente que quien se está esforzando demasiado es la CPU, mientras que la GPU se encuentra totalmente, digamos, tranquila. Y esto obviamente se debe a lo que les había mencionado, de que la CPU al no ser demasiado potente, pues obviamente se recarga de información y envía la información a una velocidad muy lenta y por fracciones pequeñas. Y esto hace que la GPU pues se mantenga relajada en cierto sentido, mientras que la que más trabaja es obviamente la CPU. Pero, ¿qué pasaría si aumentamos la calidad gráfica? Bueno, ya he cambiado las modificaciones y he puesto todo en lo más alto posible. Así que vamos a hacer las pruebas a ver si hay alguna variación, es decir, si hay un correcto uso tanto de la GPU como de la CPU. Y como pueden ver, bueno, hay en este caso un cierto balance. En este caso, bueno, ahí vemos que cuando salimos al exterior, vemos que la verdad todo sigue igual. La CPU se está utilizando ahora en un
100%, mientras que la GPU se está utilizando entre un poco más del 50%, incluso puede llegar incluso al 100%, pero eso solamente ocurre en muy pocas ocasiones. Pero bueno, probemos con otro juego a ver si hay una mejora. Bueno, estamos en Resident Evil 3 Remake. Estamos aquí en la pantalla de carga, obviamente no hay demasiadas texturas por cargar y pues por consiguiente obtenemos una gran cantidad de FPS, pero podemos ver que hay una cierta estabilidad, ¿no? Es decir, la CPU se está utilizando en un 97%, el cual no debería ser así, y la GPU se está utilizando entre el 50 e incluso llega hasta el 100%, lo cual es, digámoslo así, más o menos estable. Como pueden ver, la configuración que viene por defecto está en una calidad alta. La verdad, lo que en sí puede afectar un poco es acerca de las texturas y las sombras. En este caso las texturas yo lo tengo en alta, así que vamos a probar a ver qué tal da el juego. Bueno, ya estamos aquí dentro del juego y como pueden ver, la CPU se está utilizando al 100%, mientras que la GPU se encuentra entre los 28, casi 30, casi 40% de su uso. Y pues esto no debería ser así. Obviamente quien tiene que llevar la mayor cantidad de esfuerzo debería ser la GPU. No lo estamos exprimiendo en su totalidad. E incluso podemos ver ciertos tirones, y esto debido obviamente a que no hay una suficiente capacidad para el procesador para enviar toda esa información. Además, la memoria RAM tampoco ayuda mucho, ya que se ha saturado demasiado y provoca pues obviamente que la información no llegue a su tiempo. Es decir, la GPU se encuentra esperando la información que está demorando producto de que hay una saturación tanto de la CPU como de la memoria RAM y se ocasionan estos tirones. Así que vamos a ver si aumentando un poco más lo que son las texturas podemos ver si hay algún balance. En este caso pues voy a mejorar un poco lo que sería más que todo la calidad de las texturas. Voy a aumentarla lo más alto posible y ver si es que hay algún esfuerzo en este caso por parte de la GPU. Y podemos ver de que no ha variado mucho. Igual la CPU se sigue utilizando casi al 100%, mientras que la GPU ha aumentado ligeramente, pero aún no llega a utilizarse todo su potencial. Y eso que estamos en una zona en donde obviamente el fuego está cargado de una gran cantidad de polígonos y por consiguiente se debería de haber un mayor esfuerzo de la GPU, pero vemos que esta se encuentra tranquila. Ahora, ¿qué pasaría si disminuimos la calidad gráfica? ¿Habrá alguna mejora? ¿Habrá alguna variación? ¿O seguirá estando igual? ¿O simplemente pues empeorará un poco más? En este caso lo que yo voy a modificar va a ser igual las texturas. Voy a disminuir a lo más bajo posible y ver si es que hay alguna mejora. Y pues pueden ver de que sigue igual, ¿no? La mayor cantidad de esfuerzo la está llevando la CPU, así que ya sea subiendo o bajando la calidad, pues podemos ver de que no hay mucha variación. Y bueno, vayamos con el último juego, que sería Red Dead Redemption 2. Bueno, ya estamos aquí en la pantalla de carga del juego y podemos ver que la GPU se está utilizando un 100%, mientras que la CPU no se está utilizando demasiado. Pero ahora sí vayamos a la configuración gráfica para saber si esto influye un poco. Y bueno, como pueden ver aquí, yo lo tengo en calidad alta, algunas opciones las tengo en ultra, mientras que otras que no son tan importantes las tengo en desactivado o en bajo o en medio. Y bueno, podemos apreciar de que se está utilizando al 100% tanto la GPU como la CPU. En este caso ambas se encuentran muy saturadas debido obviamente a que este juego es demasiado exigente, debido a que es un mundo abierto y tiene demasiadas texturas por renderizar. Así que pues es obviamente de que va a exigir en este caso un poco más a la GPU. De que no existe un cuello de botella como tal, pues no exactamente, pero sí sigue habiendo un excesivo uso de la CPU, cosa que no debería de darse. Así que aquí van algunos consejos. El primer consejo es de que obviamente actualices tu procesador si en caso tienes un procesador igual al mío o similar. Lo recomendable es utilizar entre un procesador, digamos si en caso sigues utilizando el i3, pues opta por utilizar de una nueva generación, generaciones más altas, es decir, de la 10ª generación en adelante. Y si quieres un procesador pues un poco mejor, los i5 de la 10ª generación en adelante pues serían una mejor opción. El segundo consejo es ampliar la memoria RAM. Si no amplías tu memoria RAM, pues puede que ocurra un cuello de botella, ya no con el procesador y la GPU, sino en este caso sería por la memoria RAM. Así que es recomendable ampliar su memoria RAM y obviamente que ambas trabajen en dual channel. Lo recomendable es de que la memoria RAM sea de 16 GB en adelante. Con 16 GB creo que estamos sobrados. Y que ambas trabajen en dual channel, es decir que ambas memorias sean de la misma capacidad y de la misma velocidad. Y el tercer y último consejo que les doy es acerca de la GPU.
En mi caso yo tengo una GPU que es obviamente de China. Tal vez esto puede influenciar un poco, pero la verdad es que yo no creo que pase eso. Más que todo céntrense en lo que sería actualizar el procesador y la memoria RAM. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado puedes darle un like, puedes suscribirte y si tienes alguna duda puedes hacerlo saber en la sección de comentarios. Y bueno, sin nada más que decir me despido, hasta la próxima.